Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Ha pasado un mes oficialmente del lanzamiento global de Warzone Mobile. Y como ustedes saben, al día de hoy, ¿cómo está actualmente Warzone Mobile? Pues bueno, oficialmente el lanzamiento global de Warzone Mobile es uno de los peores lanzamientos de dispositivos móviles de juegos que han llegado actualmente para las plataformas, ya sea Android y iOS. Por el tema de la optimización rendimiento y que lamentablemente solo va bien en algunos dispositivos Android y en Apple tiene algunos que otros problemas, pero bueno, en fin, son contados con los dedos de las manos actualmente como Warzone Mobile va bien en algunos dispositivos y en otros va mal. Teniendo incluso capas de FPS dentro de lo que son los menús y también teniendo bajones de FPS llegando de 60 a 90 FPS en algunos dispositivos Android, dependiendo de los dispositivos que utilices, y teniendo en cuenta que esos mismos dispositivos gama alta tienen el precio de una consola en la cual puedes jugar el Warzone gratuitamente. Lo único bueno que tiene Warzone Mobile es que aquí no pagas ni online ni multijugador, ni tampoco tenés que comprarte un televisor, ni tampoco te va a salir la luz o el recibo de la luz tan caro. Porque sí, hay varios puntos a favor en este aspecto. Pero bueno, Warzone Mobile no ha salido muy bien, estando en un lanzamiento global. Al día de hoy contamos con lo que es actualmente un pase de batalla, eventos corresponsables y demás. Voy a decir un facto, los pases de batalla del Warzone Mobile al día de hoy, como son los mismos de PC y de consola, son superiores a los de COD Mobile. El sistema de monetización es una caca si contamos las ruletas, pero si contamos al menos el sistema de monetización de lotes, que literalmente son brutales, y lo digo porque tengo lotes muy tapudos. Incluso este lote que acaba de salir hace no muy poco, que es el lote de gas, cuesta 2000 y te dan este skin, que posiblemente en COD Mobile yo sé que esto sería ruleta, porque este skin está brutal. Y no se termina viendo así el skin, acuérdense que el streaming tarda en cargar todas las texturas en HD. Pinche hueputa error del streaming, es una cagada, lo sabemos todos, no se preocupen. Bueno, en fin, bueno, ahí está cargando las texturas para que lo puedan visualizar. Una skin muy bonita, la verdad, de los zombies que cuestan 2000 copón. En fin, voy a decir algo muy bueno. Los lotes, 10 de 10, es la mejor monetización que ha existido actualmente en un juego de dispositivos móviles. La cagada, ruleta, ya lo he dicho muchas veces. Proyectos de armas incluso con acabados muy detallados. Colaboraciones con precios estables, incluso como la de Doom, que está actualmente al día de hoy, que se ven muy brutales. O no se vayan tan largo. Una de mis colaboraciones favoritas, bueno, además de que tengo a Messi aquí, que lo están visualizando, porque sí, esta fue una colaboración de Modern Warfare 2, Warzone 2 y también que se encuentra en Warzone Mobile. Y es bueno, también obviamente Pogba, Neymar y demás. Una de las colaboraciones más recientes, una de las mejores que la gente la apoyó y la ha apoyado demasiado. La colaboración obviamente con nuestras skins con Godzilla The New Empire, en la cual tenemos obviamente toda la colaboración correspondiente de lo que son las propias skins de la película, que pues básicamente tanto Shimo como Kong, como incluso Godzilla, que pues honestamente pues tan brutales, no puedes decir lo contrario, pues demuestran de que actualmente está hecho el juego, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo. Al menos en ese aspecto, pues Warzone Mobile no ha decaído muchísimo en lo que son las colaboraciones. Al menos estos son precios fijos y se ha demostrado notablemente. Teniendo skins muy buenas, incluso skins gratuitas como esta, que fue la primera que pues regalaron por iniciar la sesión 14 días, o incluso teniendo en cuenta una de las skins más bonitas, que es la del Ghost Condenado, que básicamente ya no se puede conseguir, es exclusiva, que fue por iniciar sesión completamente mientras estuvo el lanzamiento de Warzone Mobile los primeros 14 días. Luego tenías el Ghost Golden Phantom, que fue el primer evento y muy buen evento de Warzone Mobile, y luego tenías el Parca Sangrienta, que es otro evento que salió actualmente con el día 0 versión individual, entre otras skins. Por ejemplo, si me preguntan todas las skins que tengo aquí de Ghost, no, ninguna de ruleta, todos son de lotes y pases de batalla, porque pues sí, soy muy mamador y me encanta este skin. Por ejemplo, este skin posiblemente en COD Mobile te la venden en una ruleta, pero no, este skin actualmente es de un lote que cuesta 2800 copón, que viene con un emblema de perrito. En fin, cositas de la vida. La mayoría de los Ghosts acá son de pase, lotes y ya. En tema monetización está bien el juego. En tema rendimiento es una cagada, estamos de acuerdo. En tema contenido, por así decirlo. Contenido, podríamos decir de que el juego actualmente tiene el mayor contenido para ser un lanzamiento global, tanto a nivel de armas. Tenemos un total de más de 120 armas, si no estoy mal, en Warzone Mobile, de las cuales solo recomiendo las primeras 50 de Modern Warfare 3, porque las de Modern Warfare 2 no las considero muy buenas, que digamos, porque pues el time to kill o incluso el daño que hacen es muy pobre, literalmente. Y pues se ha notado muchísimo. En cambio, pues teniendo acabados así y pues en el acabado de maestrías y camuflajes, pues no tiene a deber, tiene muchos camuflajes, tiene un total de creo que más de 400 camuflajes el juego, teniendo en cuenta también las maestrías de las armas de Modern Warfare 3, las de Modern Warfare 2 y así sucesivamente, incluso como las armas cuerpo a cuerpo relativamente del mismo juego. En tema de lo que es actualmente rachas y demás, pues tenemos las mismas de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, nada fuera de lo común para que ustedes lo sepan. Tema de ventajas no se pueden configurar aún y el tema de remate se va a configurar en
futuras actualizaciones, así como en sistemas de ventaja. Así que al día de hoy el lanzamiento global de Warzone Mobile tiene muchos peros. Así está Warzone Mobile al día de hoy en lo que es actualmente, pues podríamos decirlo, un mes de haberse salido. Y me va a decir, Destro, ¿qué pasa con el matchmaking al día de hoy? ¿Sigue jugando la gente Warzone Mobile luego de un mes? La realidad es que en teoría, si vos buscas partida entre 80 y 100 de ping, o dependiendo del ping que trate de buscar el juego, porque a veces se va el ping demasiado elevado, debería de encontrarte partida y encontrarte con gente real, ya sea multijugador, el modo nuevo, el nuevo modo de juego precompra, que es el mejor modo de juego que hay actualmente, y también en Rebel. Sí, hay gente real jugando al día de hoy y no te vas a encontrar bots degeneradamente de momento, pese a que el juego tiene un mes de haber salido y que actualmente está en su peor manera posible. Ya saben, por el tema de optimización, el juego tiene sus problemas muy heavy al día de hoy, en el cual pues te vas a encontrar gente real, unos cuantos botsitos, pero te vas a encontrar gente real en teoría, tanto jugando, divirtiéndose y disfrutando. Ahora mi pregunta es esta: ¿por qué la gente sigue jugando Warzone Mobile si está tan malo? ¿Es porque a la gente sí le ha gustado? ¿Tienen algunos que otros problemas? Pues la verdad es que Warzone Mobile tiene muchos problemas al día de hoy y se nota muchísimo. O sea, honestamente se nota y demasiado. En dado aspecto posible, dentro de lo que cabe, Warzone Mobile quiere hacer algo muy indispensable. Lo comentábamos en el día de ayer. Y es actualmente jugar. Ahora, por ejemplo, estamos viendo acá. Exactamente, ya te voy a decir, entrando en una partida tenemos un total de 4 personas reales del lado izquierdo y 4 personas reales del lado derecho. Como lo sabemos por el sistema de niveles. Normalmente los bots están en nivel 1 y nivel 2 hasta nivel 4 como máximo. Lo que quiere decir de que sí, te vas a encontrar gente real jugando. De momento Warzone Mobile es multijugador. Lo que no sabemos, y lo tenemos que decir tal cual, es que actualmente Warzone Mobile cuenta de algo que se llama emparejamiento por habilidad, por así decirlo, o disfrutar tranquilamente. En fin, como vemos en la killcam, una persona que lleva una M4 de oro nivel 134, una persona real. Así que sí, la gente sí sigue jugando completamente Warzone Mobile y lo sigue disfrutando de alguna manera, pese a que la gente dice juego muerto. Lo que quiere decir de que sí, si el juego está tan malo, ¿qué quiere decir de que si el juego lo terminan arreglando va a ser mejor de lo que ya estábamos acostumbrados? Sencillamente sí, lo sabemos, actualmente estamos de acuerdo en ello. Y es que se nota muchísimo lo que está pasando con Warzone Mobile. Lo que quiere decir de que el juego demuestra de que pese a todos sus errores, la gente lo sigue tratando de disfrutar. Algo que tal vez no quieras aceptar, pero sí. Pese a todos los problemas y todo lo que estamos pasando el día de hoy, las lobbies demuestran de que sí, hay gente jugando, hay gente que literalmente prefiere jugar Warzone Mobile, y los bots es cosa de algo que solo estuvo un error por un rato. Te vas a encontrar al día de hoy mucha gente real jugando y otra gente pues que no es real jugando, obviamente por obvias razones. En fin, tenemos una selfie y estoy muerto. Viva Messi, claro que sí. Entonces demuestra lo que les he comentado. Hay gente real jugando y nosotros lo hemos dicho. En fin, este ha sido un video nuevo en el canal de Warzone Mobile. Espero que haya gustado. El lanzamiento global de Warzone Mobile fue hace un mes. Y sí, la gente lo sigue jugando. No está muerto, entre comillas, por así decirlo. Obviamente tiene más gente con Mobile, eso está más que claro. Pero creo que no lo voy a comparar porque sería injusto, teniendo en cuenta de que Warzone Mobile posiblemente tenga como 100.000 o 50.000 personas al día, cuando con Mobile tiene más de 3 millones de jugadores al día. En fin, sí, la gente sigue jugando Warzone Mobile. Muchas gracias por tu apoyo, claro que sí.